Entonces, vamos a trabajar sobre el mismo ejercicio, pero vamos a ver un poquito las medidas de dispersión. Ustedes ya seguramente estuvieron resolviendo varios ejercicios, muchos preguntaron algunas cosas al respecto, pero entre ellas y entre las que vamos a ver, ¿sí?, con estos ejercicios, tanto para la serie simple como para los datos agrupados, tenemos el rango, ¿sí?, o recorrido, que no es ni más ni menos que la diferencia entre el valor máximo de los datos menos el valor mínimo, ¿sí? O sea que es la medida más básica de dispersión que podemos tener. Ahora, ¿qué problema tiene el rango? Que si yo tengo valores atípicos, o sea, el máximo es muy grande o el mínimo es muy pequeño, va a hacer que esa medida de variabilidad, esa medida de dispersión, ¿sí?, comience a oscilar mucho, ¿sí?, porque es muy sensible a valores extremos, ya que efectivamente interviene el máximo y el mínimo. O sea que si el máximo o el mínimo son extremos, ¿sí?, me va a llevar el rango de recorrido hacia valores muy altos, cuando no necesariamente ese valor atípico o la serie en su conjunto tenga una fuerte dispersión, ¿sí? Por eso es que muchas veces, en vez de usar el rango intercuartílico, usamos el rango, perdón, el recorrido intercuartílico, que es lo que tienen abajo, que dice rango recorrido, pero debería decir recorrido intercuartílico, ¿sí?, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces eliminamos las colas. ¿Se acuerdan que entre el mínimo y el cuartil 1, así como entre el cuartil 3 y el máximo, está el 25% de los datos, ¿sí? Entonces eliminamos esas colas, entonces ya no tenemos el problema que surge cuando usamos el rango de recorrido, ¿sí? En el recorrido intercuartílico directamente comparamos los cuartiles y eliminamos esas colas. No obstante, no son las medidas que más se utilizan, ¿sí? Una de las más empleadas es la varianza, que como vieron es el desvío de cada observación con respecto a la media, ¿sí? Si se devolviera un rectángulo cuadrado de esto, fíjense que estoy calculando, o sea, estoy sumando los desvíos de cada observación respecto a la media, ¿sí?, y lo estoy dividiendo por n, o sea que en realidad es un promedio de los desvíos, pero está elevado al cuadrado. ¿Esto por qué? Porque si yo calculo solamente los desvíos, algunos valores se desvían por abajo y otros por encima de la media, entonces voy a tener valores positivos y negativos que al final del día se van a terminar cancelando y van a hacer que la varianza sea cero si no estuviera este cuadrado de aquí, ¿sí? Bien, ustedes vieron en el teórico que muchas veces podemos emplear, ¿sí?, en general podremos emplear esta fórmula de cálculo para la varianza en vez de usarla, ¿sí?, a esta. Vamos a calcular ahora usando ambas y vamos a ver que es exactamente lo mismo, pero podremos calcularlo de esta manera, ¿sí?, donde tenemos en un primer término el sumatorio de cada dato, o sea, cada x elevado al cuadrado dividido n, menos la media elevada al cuadrado, ¿sí? Cuando los datos están agrupados, ¿bien?, así como vieron hace un ratito en uno de los datos, en una de las series de datos con los cuales habían trabajado, que tenían los datos en tabla de frecuencias, ¿sí?, la varianza la voy a calcular de esta manera. Va a ser el desvío de cada observación con respecto a la media, ¿sí?, multiplicada por la cantidad, ¿sí?, por la frecuencia, ¿sí?, de cada uno de los valores de la variable, ¿bien? Por la misma razón que habían calculado de esa manera la media, ¿bien? Fíjense que es lo mismo, lo único que cambia acá arriba es que ya no tengo n, sino que tengo k, porque ese k hace referencia a la cantidad de valores distintos que asume la variable, ¿sí? Bien, dividido n, y después la fórmula de cálculo sería similar también, n sub i por x sub i al cuadrado, la sumatoria dividido n, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en la fórmula. Menos x barra al cuadrado. Fíjense que el n sub i acá ya no interviene, ¿sí?, porque esta es la media directamente, ya la tengo de antes, solamente la tengo que elevar al cuadrado, ¿sí? El n sub i interviene acá, cuando tengo los datos agrupados, ¿sí? Bien. Una cuestión es que esta medida, al elevar al cuadrado, ¿sí?, esta medida de variabilidad va a quedar expresado en la unidad de medida de la variable, pero elevada al cuadrado. Es decir, que si yo tengo una variable que está en pesos, como son las que están trabajando, la varianza me va a quedar como pesos al cuadrado, ¿sí? Y la verdad que no es tan cómodo interpretarlo de esa manera, entonces busco otra medida, que es la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Entonces, cuando saco la raíz cuadrada de la varianza, también estoy sacando el cuadrado de la unidad de medida. Si yo tenía pesos al cuadrado, ¿sí?, la desviación estándar me va a quedar en pesos, ¿sí?, porque esa raíz cuadrada va a afectar también a los pesos al cuadrado, ¿sí?, o la unidad de medida que sea, ¿no? Bien. Bien.
Y otra unidad de medida que vamos a usar mucho es el coeficiente de variación, ¿sí? Que el coeficiente de variación tiene una ventaja, ¿sí? El coeficiente de variación es el cociente entre la desviación estándar, lo que obtuvimos recién, dividido la media, ¿sí? Y en general está en porcentaje, por eso es que ponemos por 100, ¿sí? Y esto tiene una ventaja particular. Fíjense que como yo estoy haciendo el cociente de la desviación estándar de la variable que está en la unidad de medida de la variable x, por ejemplo, pesos, y x barra también está, ¿sí? La media de x también está en pesos, ¿qué va a pasar con la unidad de medida? Va a desaparecer, ¿sí? Se va a simplificar. Entonces, esto ya no depende de la unidad de medida, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque si yo en vez de medir el ingreso o lo que sea, la variable que esté considerando en pesos, lo medir en dólares, ¿sí? Los valores van a ser distintos, ¿sí? Y como los valores van a ser distintos, la desviación estándar, por ejemplo, que voy a obtener va a ser distinta. Pero no es porque hayan cambiado, ¿sí? Los montos o porque tenga mayor o menor dispersión, sino que cambió solamente porque cambió la unidad de medida, ¿verdad? Entonces, por ahí, a la hora de hacer comparación y demás, no es lo mejor. Por eso es que suelo usar el coeficiente de variación, o sea que al hacer el cociente desaparece la unidad de medida y ya no depende de la unidad de medida. Y adicionalmente, ¿sí? Muchas veces cuando calculo la dispersión y quiero comparar entre dos grupos distintos para ver cuál es más disperso o menos disperso, cuando las medias son distintas, ¿sí? Esas medidas de dispersión no significan lo mismo en uno y otro caso, ¿sí? Entonces, no se puede comparar, ¿sí? Si yo tengo una desviación estándar de 5 en una media de 10, no representa lo mismo que una desviación estándar de 5 en una media de 100, ¿sí? Es mucho menor el impacto en el segundo grupo, ¿bien? Entonces, a la hora de hacer comparaciones, particularmente, es mucho más útil el coeficiente de variación, ¿sí? Obviamente, es una medida siempre de dispersión alrededor de la media, entonces, sí me indica qué tan disperso están alrededor de la media. Es decir, que si el coeficiente de variación es pequeño, significa que la distribución es más homogénea porque está relativamente concentrada alrededor de la media, mientras que si el coeficiente de variación es muy grande, significa que los datos están distribuidos, ¿sí? De manera muy heterogénea alrededor de la media, ¿sí? De manera dispersa. ¿Bien? Bien. Profe, ¿y qué me dice la desviación estándar si es muy alta o muy baja? La desviación estándar la puedo interpretar también como desvío promedio. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Con el ejercicio, pero lo puedo ver como un desvío promedio, pero cuando yo hago comparaciones entre dos grupos, por ejemplo, acá entre Córdoba y Santa Fe, no va a ser lo adecuado comparar con las desviaciones estándar porque puede ser que las medias sean muy distintas en cada grupo, ¿sí? Y van a tener el problema ese que decía recién, que si las medias son muy distintas, ¿sí? Una misma desviación estándar no significa lo mismo, ¿sí? En uno y otro grupo, ¿sí? Que dos desviaciones estándar sean exactamente iguales, no significa que la dispersión alrededor de la media sea la misma, ¿sí? Para ambos grupos, sino que puede pasar que las medias son muy distintas, entonces la significación es distinta, ¿sí? Como el ejemplo que decía recién, si yo tengo una desviación estándar de 5 en una media de 10, la dispersión es mucho más alta que la misma dispersión o desviación estándar de 5 en una media de 100, ¿sí? Ahí lo vemos con el ejemplo y va a quedar claro eso, ¿sí? Bien, vemos el ejemplo, es el mismo caso, ¿sí? Que tenemos los datos de Santa Fe y Córdoba, ¿bien? Que tenemos los salarios y cargas sociales, ¿sí? Para Santa Fe, en este caso están los datos de Santa Fe, y también tenemos para Córdoba. Tenemos que calcular el rango intercuartílico, la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, ¿sí? Empecemos con Santa Fe, que es donde tenemos la serie simple, ¿bien? Que son 250, 60, 100, etcétera. Acuérdense que esto estaba en miles de pesos, ¿verdad? ¿Sí? Y aparte tenemos esta información adicional, que es lo que estuvieron calculando recién. Tienen la media, la mediana, ¿sí? De ese, y también tienen los percentiles, el percentil 25, el percentil 50, el percentil 75 y el percentil 90. ¿Sí? Ya vamos a ver para qué la usamos. En el caso del rango de recorrido, fácil, ¿sí? Busco el valor máximo es 315, menos el valor mínimo de la serie, que es 60. ¿Sí? 315 menos 60 es 255. ¿Sí? Ese vendría a ser el rango o el recorrido, ¿sí? De la variable ya. ¿Sí? En cierta medida es una medida rápida, de rápido cálculo para la dispersión, pero de nuevo, ¿qué pasa? Si hay algún valor atípico, muy grande o muy chico, va a aumentar muchísimo el recorrido. Por ejemplo, si fuera 1000
el valor máximo de Y, ¿qué va a pasar? Me va a quedar 940, ¿sí? El recorrido, y en realidad fue una sola observación que asumí ese valor de 1000. El resto era mucho más pequeño, ¿sí? Entonces, fíjense lo sensible que es. ¿Bien? El rango intercuartílico, de nuevo acá el rango intercuartílico, ¿sí? Que lo simbolizamos con RI, era igual al cuartil 3 menos el cuartil 1. ¿Sí? Lo tenemos el cuartil 3 y el cuartil 1 aquí, en la información adicional. Ya lo spoileé, creo, pero bueno. Y el tercer cuartil es el percentil 75. Perfecto. ¿Y el primero? El percentil 25. El percentil 25. Bien, o sea que nos quedaría 120 menos 60 y ese es el recorrido intercuartílico. ¿Sí? Fíjense que si el valor máximo hubiera sido 1000, como decía recién, el recorrido intercuartílico sigue siendo el mismo. Porque como vieron recién con Alejandro cuando hicieron los cálculos, ¿sí? Esos representan valores, ¿sí? De la observación, ¿sí? Particulares de la serie de datos, ¿sí? Que no están vinculados a los extremos. Entonces, si yo tengo un valor máximo muy grande, un valor chico muy pequeño, no me va a afectar, ¿sí? A los cuartiles. Entonces, el recorrido intercuartílico es un poquito mejor que el recorrido en sí, ¿sí? Como medida de dispersión, ya que elimino las colas, ¿sí? Las posibilidades de que haya valores extremos. ¿Bien? Bien. La otra medida es la varianza, ¿sí? Yo me voy a ir a un Excel, ¿sí? Y ustedes vieron dos formas para calcular la varianza, ¿no es cierto? Dijimos, teníamos esta expresión acá, ¿sí? La primera, que era el desvío de cada valor de x menos la media elevada al cuadrado, después sumo todo y divido por n, ¿sí? O la segunda, que es la fórmula de cálculo, que es sumar cada valor de x, ¿sí? Elevar al cuadrado cada valor de x, sumarlos, dividir por n, y a eso le resto la media al cuadrado, ¿sí? Vamos a ver que las dos dan exactamente lo mismo, ¿sí? Se ve bien aquí, ¿no es cierto? Lo aumento un poquito si quieren. Sí, se ve bien, profe. ¿Sí? ¿Ahí? Perfecto. Bien, entonces, lo primero que tengo que hacer con la fórmula es a cada valor de y le resto la media. ¿Se acuerdan que la media era 118,5? Lo vieron hace un ratito, ¿sí? Entonces, tengo a cada valor de y, en este caso, porque la variable la llamé y acá, ¿sí? Le voy a restar, ¿qué cosa? La media. 118,5, ¿sí? Y a cada uno de esos valores le voy a restar 118,5, ¿sí? Bueno, que le voy a decir que me autocomplete, ¿sí? Menos el último. ¿Bien? Entonces, fíjense que a cada uno de los valores le resté la media, ¿bien? Pero lo tengo que incorporar así en la fórmula de la varianza. No, tengo que sumar todo eso y elevarlo al cuadrado. Esto de acá. O sea, sumo primero y después eleva al cuadrado. No, al revés. Bien. Eleva al cuadrado porque la potencia no es distributiva en la suma. ¿Sí? Entonces, acuérdense que es, ¿sí? Cada diferencia le elevo al cuadrado y recién sumo. ¿Ven? Entonces, me voy acá, agarro a esto, ¿sí? Bueno, la fórmula sería potencia, ¿no es cierto? Potencia, ¿sí? De esto, potencia al cuadrado, o lo que es lo mismo, y sub i por y sub i, o sea, esta diferencia por esta diferencia, ¿sí? Y a esto lo tengo que hacer para cada una de las diferencias, ¿no es cierto? Yo lo hice en dos columnas separadas, pero podría haber aplicado una sola fórmula, ¿no? Pero es para que lo veamos, ¿sí? Y ahora, ¿qué debería hacer? Esto sería cada uno de los términos, o sea, cada desvío con respecto a la media elevada al cuadrado. ¿Termina acá? Hay que hacer el sumatorio. ¿Qué hago ahora? Autosuma. Bien, sumo, ¿sí? Todas esas diferencias, y eso me da, ¿qué cosa de acá? El numerador. El numerador. Bien, entonces la varianza, que va a ser igual. A eso sobre n. Sobre n, y n, ¿cuánto es? Acá tengo el número de empresas. 10. 10, ¿sí? Y esto es la varianza. ¿Ven? La desviación estándar, o sea, esto estaría, esto es la miles de pesos, ¿no es cierto? La variable. Sí. Entonces esto estaría en miles de pesos elevado
al cuadrado, ¿sí? Cuando pongo el sombrerito estoy indicando que estoy elevando al cuadrado, ¿bien? La desviación estándar, ¿sí? ¿Cómo surgía? ¿Qué tenía que hacer? Raíz cuadrada de la varianza. Raíz, ¿bien? La raíz, sí. Raíz cuadrada de la varianza, o sea, del valor que acabo de obtener, ¿sí? Voy a sacar un par de decimales para que no moleste, ¿bien? ¿Y esto en qué unidad de medida está? En miles de pesos. Miles de pesos. ¿Bien? Y fíjese que esto es mucho más interpretable. ¿Por qué? Porque acá voy a poder decir que, ¿qué cosa? Que la media es de 118 y los datos, ¿sí? Tienen una dispersión, ¿sí? Promedio de 85,85 alrededor de la media, ¿sí? Esa sería la interpretación de la desviación estándar, ¿sí? Los datos se distribuyen alrededor de la media, ¿sí? Con una dispersión de 85,85 en promedio, porque hay datos que ¿sí? están más alejados que eso, y hay otros datos que están mucho más cerquita, ¿sí? Fíjense, el 315 está bastante más alejado del 85,85 que el 60, ¿sí? Pero acuérdense que es el desvío promedio, ¿sí? De los datos con respecto a la media, ¿se entiende? ¿Sí? Algunos están más alejados, otros están más cerquitos, en promedio, ¿sí? El desvío promedio es 85,85, ¿sí? Bien. Coeficiente de variación aquí era igual. La desviación estándar sobre la media. Y en general, ¿qué hacía con eso? ¿Lo dejo así a secas? Lo multiplico por 100. ¿Bien? En general está en porcentajes, ¿sí? Entonces, lo voy a multiplicar por 100 y me queda que es 72,45 y voy a poner acá al lado el signo de porcentaje para indicar que está en eso, ¿sí? ¿Cómo interpretaría ese valor? Que los datos están muy distribuidos. ¿Cómo? Que los datos están muy distribuidos con respecto a la media. Que hay una dispersión, digamos. Pero que hay una dispersión tal cual. Entonces, fíjense que el 85, ¿cómo lo había interpretado? Este 85,85. Que los desvíos respecto a la media, ¿sí? Son de 85,85 miles de pesos, ¿no? Fíjense que eso es un desvío absoluto, ¿sí? Porque estoy diciendo en cuánto, en cantidad, ¿sí? Se desvía en promedio en relación a la media. En cambio acá, es una medida relativa, ya no depende de la unidad de medida, no aparece miles de pesos. Lo que estoy diciendo acá con el coeficiente de variación es que los datos se desvían de la media en promedio en un 72,45%. ¿Se entiende? ¿Sí? Fíjense que esto es una dispersión relativa y la otra era una dispersión absoluta. ¿Bien? Este de acá ya no depende de la unidad de medida. Es lo que les decía antes. Si esto hubiera estado en dólares, me va a dar otro valor, pero porque cambiaron los datos y pasaron a dólares. Pero no porque la dispersión haya variado. ¿Sí? En cambio, el coeficiente de variación, como va a ser, ¿sí? Va a estar medido en una proporción de la media, ¿sí? Un porcentaje en relación a la media, ¿qué va a pasar? Ya no depende de la unidad de medida, ¿sí? Porque, como dice el cociente entre desviación estándar y la media, y ambas estaban medidas en miles de pesos, ¿qué pasó? Se simplifica, ¿no es cierto? La media, esta de acá, también está en miles de pesos. ¿Sí? Entonces, cuando hago el cociente, los miles de pesos se simplifican y ya no depende más de la unidad de medida. Así esté en dólares, en millones de pesos, en pesos unitarios, lo que sea, el coeficiente de variación siempre va a ser 72,45%, ¿sí? Obviamente con estos datos, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, la otra manera de calcular que tenían que era, a cada dato lo elevo al cuadrado, lo sumo, lo divido por n y a eso le resto la media del cuadrado. Esa sería la fórmula de cálculo que tienen. ¿Sí? Que esto es lo que tenemos en la siguiente tabla. Ah, spoileé más, ¿no? No debería estar esto ahí. Tengo cada dato, ¿sí? Fíjense, acá que había hecho primero. A cada dato le resté la media y recién elevé al cuadrado. ¿Sí? Acá, ¿qué voy a hacer? Elevo la media al cuadrado y elevo cada dato al cuadrado. Exacto.
Entonces, primero elevo cada dato al cuadrado. O sea que en vez de, no le voy a restar la media, sino que a cada dato lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Esto lo voy a multiplicar así, esto por esto. ¿Sí? Que es lo mismo que potencia de 2. ¿Sí? En el primer caso tengo 3600, en el segundo caso también, bueno, porque están ordenados los datos, ¿sí? Y lo tengo cada uno de los datos elevado al cuadrado, o sea, cada uno de los valores que asume la variable elevado al cuadrado. ¿Ahora qué hago? Autosuma. Bien. Sumo, y esto de acá, ¿qué sería? En estos términos de acá. El numerador del primer término. Vale, el numerador del primer término, ¿no es cierto? Entonces, para calcular la varianza, acá se me fue la media, ¿no? 118, lo voy a por acá, ahí está. Entonces, lo que voy a hacer, ¿sí? Es agarrar a esto de acá, que es la suma de los x sub i o y sub i, ¿sí? Acá es y sub i porque es el nombre que le dimos a la variable, lo voy a dividir por n. Perdón, por n, que el n era 10, ¿sí? ¿Esto es la varianza? No, hay ¿Lo que que acabo de hacer? restarle la media al cuadrado. Perfecto. Entonces le tengo que restar, ¿sí? Voy a poner potencia de 118. Voy a poner 118 acá. Así nos damos cuenta de qué se trata cuando lo leo. ¿Sí? Elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Y esto es la varianza? Sí. Sí. ¿Es la misma? Te veo que no, ¿no? Sí, es la misma. ¿Sí? Pero es la misma porque en realidad una fórmula se deriva de la otra. ¿Sí? Entonces, calculo la varianza de esta manera o de esta manera y después calculo la desviación estándar y el coeficiente de variación porque eso ya lo obtengo a partir de la varianza. ¿Sí? Ahora bien, puede ser que nosotros les demos la serie simple de datos, ¿sí? O para que hagan los cálculos o eventualmente le demos algunas partecitas, ¿sí? Por ejemplo, le podemos dar el sumatorio de los y sub i menos el x barra al cuadrado. O sea, le decimos que esta magnitud es 73.702,50. ¿Sí? Entonces ustedes tendrán que identificar, ¿sí?, qué fórmula uso, cuál es el n, y calcularían la varianza. Esto sería miles de pesos al cuadrado acá, ¿no? No pesos, ¿sí? Ahora, o eventualmente le podríamos dar la sumatoria de los xy al cuadrado. Le decimos, la sumatoria de los xy o de los y sub i al cuadrado es 214.125. ¿Sí? El n es 10, o sea, tengo 10 empresas, y la media es 118,5. ¿Sí? O sea, no necesariamente le vamos a dar la serie simple para que ustedes hagan todos los cálculos, sino que le podemos dar alguna partecita de esta. Pero, ¿qué va a pasar? Va a depender de qué cosa, de qué información le damos para ver si uso esta fórmula o esta fórmula. ¿Sí? Porque si le damos la sumatoria de los y sub i al cuadrado, no puedo usar esta. ¿No es cierto? ¿Sí? Porque acá lo que necesitaría que son la sumatoria de los desvíos de los y sub i con respecto a la media elevada al cuadrado, no los y sub i al cuadrado. Entonces, inmediatamente me debería dar cuenta ¿qué cosa? Que la que tengo que usar es la segunda. ¿Sí? La fórmula de cálculo. Y si le damos los desvíos, ¿sí?, la sumatoria de los desvíos de cada y sub i o de cada x sub i, como lo llamen, con respecto a la media al cuadrado, lo que debería usar es la primera fórmula. ¿Sí? Bien. ¿Está claro eso? Sí, profe, se entendió. Bien. Una cuestión. Nosotros estamos usando acá dividido n para la fórmula de cálculo de la varianza. Ustedes habrán visto en el material, también surgió un par de dudas en relación a que en el material menciona, ¿sí?, una fórmula para el caso de que querramos hacer inferencia para la población a partir de una muestra, que la varianza se calcula dividiendo ese sumatorio de los desvíos al cuadrado, ¿sí?, con respecto a la media, dividido de n-1. ¿Sí? Eso va a ser relevante, o sea, sobre todo en estadística 2, cuando ya nos adentremos a lo que es inferencia estadística, ¿sí? Porque ahí en inferencia estadística lo que pretendemos es estimar, ¿sí?, hacer inferencia sobre la población a partir de los datos de una muestra. Entonces, por ciertas propiedades que tienen los estimadores para hacer eso, va a ser necesario corregir un poquito
a la varianza estimada a partir de la muestra, entonces esa corrección lleva a que debamos dividir por n-1 en lugar de por n, ¿sí? Eso a nosotros no nos interesa tanto eso porque es a solamente los fines descriptivos, ¿sí? Si lo divido por n-1, acá me va a cambiar un poquito, ¿sí? Porque en vez de dividir por 10, voy a dividir por 9, va a haber una pequeña diferencia, ¿sí? Pero no va a ser sustancial, ¿bien? Lo que sí va a cambiar un poquito acá es la fórmula de cálculo, esta no es tan directa, ¿sí? Con el n-1. O sea, no podré distribuir acá, ¿sí? De todos modos, nosotros vamos a tomar el criterio de dividir por n, ¿sí? Vamos a usar la varianza con esta estructura funcional, ¿sí? Que son estas dos fórmulas las que vamos a trabajar, ¿bien? Para que no haya ninguna complicación al respecto, ¿sí? Después en estadística 2, sí, ya van a ver que van a tener que dividir por n-1. Sí tengan en cuenta que muchos de los ejercicios de la guía, la resolución al final, ¿sí? Los resultados que tienen surgen de haber dividido por n-1, ¿sí? De haber calculado la varianza aplicando la fórmula muestral, ¿sí? Con esa corrección muestral. ¿Bien? Bien. ¿Está claro eso? Profe, Sí. Sí, con profe. respecto a la varianza, no entiendo muy bien o sea, me parece que es esta, pero no sé, o sea, en el libro decía mu de x al cuadrado menos mu de x, eso al cuadrado. Porque, está bien, porque vos tendrías, es exactamente lo mismo, porque sería esto. Esto yo lo puedo ver como m de x al cuadrado. A ver, déjame ver si puedo escribir acá. Ups. Vos tendréis que la varianza de x, ¿sí? La puedes ver así. Como m, la media de la variable al cuadrado, ¿sí? Esto de acá le indico potencia acá, ¿no? Como que está elevando el x al cuadrado. Menos la media, carita triste, de x elevado al cuadrado. ¿Esto? Sí, eso, claro, pasa que habla de la población, entonces usaba mu, pero sí, ya entendí. Pero esto, fíjate, esto es como si fuera la media, pero de las variables al cuadrado. Por eso es que digo la media de x al cuadrado. Claro, Esto sí, sería como ahora la sí. otra, menos Sí, la ahora sí. media de x elevado al cuadrado, pero es lo mismo. Bien, gracias. Esto lo puedo representar de esta manera. Pero ahí estaría faltando sumatorio, ¿o no? No, pero pasa que cuando yo pongo la media, la media que es sumar una variable y dividirla por n. Ah, Entonces, bien. la media acá que es, estoy sumando la variable al cuadrado y la divido por n. O sea, estoy usando la definición. Claro. Fíjate que acá es la media, ¿sí? De la variable. Bueno, acá puse x y acá está y, pero se entiende, ¿no? Sí, Es lo mismo. profe, tengo Sí, una sí. consulta. Sí. No entendí eso que dijiste de que nos podrían dar un dato y nosotros calculamos los otros. O sea, ¿cómo sabemos? No, que en vez de darle la serie simple de datos y que ustedes tengan que hacer todos los cálculos que vimos recién en la tabla auxiliar, les demos directamente estos datos de acá. Yo te diga, che, el sumatorio de los X o de los X al cuadrado es 214.125. Y son 10 empresas y la media es de 118. Calcula la varianza. Ah, listo. Pensé O sea, que me ibas a dar solamente el sumatorio y no, y nada más. tiene que tener cada una de las componentes. Claro, bien. O sea, adicionalmente, no te doy la media, pero te doy la suma de las Y. Claro, en Pero vez de si tenés la calcular suma de todo. las Y, calcula la media. Bien, gracias. ¿Se entiende eso? Sí. Es una forma típica que tenemos de evaluar, así que piénsenlo. Bien. Hola, profe. Sí. Sí, yo tenía una duda con respecto a la varianza, pero era más que todo interpretación, o sea, ¿qué nos estaría diciendo el valor de la varianza? Por ejemplo, así tomado aisladamente sería. No lo vamos a interpretar aisladamente porque, como les dije, como está medido en términos de la variable al cuadrado, para interpretarlo siempre va a ser más útil la desviación estándar. Ah, bien, o Y sea, la raíz cuadrada porque acá ya nos queda en términos de la variable. Entonces puedo decir que el desvío promedio en relación a la media es de 85,85. claro, perfecto, entonces únicamente lo utilizamos para derivar las otras medidas, ¿no? Sí. Bien. O sea, la usamos, digamos, y después vamos a ver en estadística 2 y demás que la usamos computacionalmente por un montón de cosas, pero para los fines interpretativos, Sí,
es desviación estándar y coeficiente de variación, más que nada. ¿Sí? Bien, bien. ¿Sí? Gracias. Pero es por un tema de la unidad de medida, ¿se entiende? Sí, sí. Es que elevado al cuadrado la variable y cuando está elevado al cuadrado ya es difícil interpretar. Claro. ¿Eh? Bien, profe, gracias. Bien. Pasemos al caso de Córdoba. ¿Se acuerdan que en el caso de Córdoba qué teníamos? Ups. Teníamos la distribución de frecuencias, ¿sí? Una tabla de frecuencias, ¿se acuerdan? Tengo cada valor que asume la variable, ¿sí? La variable puede asumir el valor 30, 60, 70, 100, 120, 130, 140, ¿sí? Y tengo la cantidad de empresas que se corresponde con cada valor de la variable, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenía 2 de 60, 2 de 70, 1 de 100, 2 de 120, ¿sí? Entonces, acá lo que tengo son los datos agrupados, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Ahora, voy a desactivar esto que la gente está mandando muchos mensajes. Ahora sí. Bien, voy a calcular todas las medidas de dispersión a partir de esta información, ¿sí? Me voy al caso de Córdoba, ¿sí? Bien. Bueno, para calcular voy a sacar esto lo voy a bajar un poquito, control X, por favor. Lo que no calculé acá es el rango de X, acá sí X porque a la variable salarios en Córdoba la llamamos X, ¿no es cierto? ¿Sí? El rango de X, ¿a qué era igual? El valor máximo menos el mínimo. Bien, el máximo menos el mínimo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el valor máximo de la variable acá? 140. 140. Bien, está ordenada. Tengo dos empresas de 140, pero no importa, el máximo es 140. Menos el valor mínimo, y el valor mínimo 30. 30. O sea que el rango es 110, ¿sí? Si yo mirara el rango directamente, fíjense que con la medida anterior de dispersión de Santa Fe era 255. O sea que diría que Santa Fe está más disperso, ¿verdad? Pero fíjense, si tengo una sola empresa que tiene un valor muy alto, ¿qué va a pasar? Me va a llevar el recorrido, ¿sí? Que va a llevar que el recorrido sea muy alto, entonces voy a comenzar a interpretar que tiene mayor dispersión, pero por un solo dato, ¿sí? Por eso decíamos que no era una medida conveniente. ¿Bien? Bien. El recorrido entre el cuartílico. Entre el tercer cuartil y el Bien. primero. Cuartil 3 menos el cuartil 1. ¿Sí? O lo que es lo mismo, el percentil, ¿cuánto? Que era los datos que tenía. 75. Bien. 25. Menos el percentil 25. ¿Sí? Ups. Ahora acá igual y voy a sacar esto de acá y lo voy a poner en este set. ¿Sí? Qué feo. Ahí está. ¿Tengo esa info? Sí, la tenía. ¿Sí? 130 menos 60. menos 60, perfecto. Igual 130 menos 60. Ups. ¿Bien? Bien. Y ahora sí, vamos a calcular lo que nos interesa, ¿sí? Porque está bien, era rápido porque tenemos los datos, ¿sí? Entonces podemos calcular eso, pero me interesa más que nada qué cosa. La varianza. Me interesa más que nada la varianza, ¿sí? Y, bueno, el resto de las medidas, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que los datos están agrupados acá. Entonces, ¿qué debería hacer? Voy a usar la fórmula de cálculo, ¿sí? Lo podría hacer con la diferencia y después la diferencia al cuadrado la multiplico por n sub i, pero lo que voy a hacer es usar la segunda parte, ¿sí? La fórmula de cálculo, ¿bien? ¿Qué voy a hacer, entonces? Esto mal acá.
Voy a agarrar, voy a elevar a cada valor de la variable al cuadrado, ¿sí? ¿Cuáles son los valores de la variable? Bueno, está medio... 30, 60. Ok, o sea, a 30 lo elevo al cuadrado, ¿sí? Me da 900. 60, 900. ¿Qué hice acá? A cada xy lo elevé al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sería esta partecita? ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué debería hacer con cada xy al cuadrado? Multiplicarlo por qué, según la fórmula. Por la frecuencia absoluta. Por su n sub i. Perfecto. Entonces agarro 900, por ejemplo, lo multiplico por 1. ¿Sí? A 3600 lo voy a multiplicar por 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Y tengo esto de aquí. ¿Sí? Esta columna está de más, ¿no? Bien. Ahora. O sea, tengo cada uno de los términos acá. Fíjense que son k términos. ¿Cuál sería el valor de k acá? La cantidad de categorías. Perfecto. ¿Sí? La cantidad de categorías o valores que puede asumir la variable. ¿Y cuántos son? ¿Sí? De la fila 2 a la 8 son 3, 6, 7. ¿Cierto? Bien. O sea que son 7 términos los que estoy sumando. Este ahí va de 1 a 7. ¿Sí? ¿Qué tengo que sumar? Toda esta columna de acá. ¿Sí? Agarro. Sumo. ¿Sí? Y acá, este valor que representa, en estos términos, El numerador del primer término. el La numerador. sumatoria entera. Perfecto. ¿Sí? Esto sería la suma de los n sub i. ¿Sí? Lo voy a poner acá, ¿no? Para que nos quede. Esto sería la suma de eso. Ups, ¿qué pasó? Ah, pensé que era una fórmula. Ah, bien. Pensé que es una fórmula, pero no quiero poner una fórmula. Ahí está. ¿Sí? Eso es, del sum ese representaría el sumatorio. ¿Sí? Bien. Ahora, la varianza que va a ser igual. Eso sobre el número total de observaciones menos la media aritmética al cuadrado. Perfecto. Menos 10 menos la media, ¿sí? Que la media la teníamos de antes, que era 94,5. Voy a escribir potencia, ¿sí? Potencia. De 94,5. Lo puedo tomar de la celda, pero solamente se los pongo para que les quede. ¿Sí? Al cuadrado. ¿Sí? Y esto sería la varianza. ¿Bien? Ya está. Si no tuviera la media, ¿qué debería hacer previamente? Calcularlo. Tenerla. Y sacar la media. Como vieron con Alejandro hace un rato, se tenía que multiplicar a cada valor de x por cada n sub i, sumaba todo eso y lo dividía por La cantidad de observaciones. la cantidad de observaciones, que es, ahí ojo, que es la suma de todo esto, no sería 7, ¿no? Es la suma de todos los n sub i, que es 11, ¿sí? Bien. Acá no era dividido 10, ¿se acuerdan? Acá hicimos mal. Ahora sí me doy cuenta. Suma. ¿Cuánto es Elena? 15. 11. ¿Sí? Ah, 10 era el de Santa Fe. el Santa Fe, sí. Ups, esto no puede ahora sí. Si veo una varianza negativa, ¿qué significa? Está Hice mal. algo mal. Está mal. Está mal, sí, las varianzas son siempre positivas, ¿eh? Bien. Bueno, y cálculo de desviación estándar, aquí era igual, Raíz cuadrada de la varianza. raíz de la varianza, ¿sí? 36, aproximadamente. Ups. Copiamos acá el formato. Bien. Y el coeficiente de variación. Desviación estándar sobre media. Perfecto. Lo vamos a dejar en suspenso. Si yo comparo la desviación estándar, acá, Córdoba con Santa Fe. Santa Fe era 85,85. Y la desviación estándar de acá, 36,39. ¿Sí? ¿Cuál es más dispersa? La de Santa Fe. La de Santa Fe. Pero ahora, ¿qué pasa con la media? ¿Son iguales? Sí. No me acuerdo. Santa No. Fe
media es 118. Ah, pensé que sí. Y la media de Córdoba, 94. ¿Sí? Cuando las medias son distintas, y ahí me conviene agarrar y calcular el coeficiente de variación para comparar las dispersiones relativas. Puede ser que llegue a la misma conclusión de que las dos me digan que uno de los grupos es más disperso que otro, o tiene mayor dispersión en relación a la media. ¿Sí? Pero, para sacarme la duda, siempre calculo el coeficiente de variación. Siempre va a ser la medida adecuada para comparar variabilidad entre dos grupos. ¿Sí? Entonces, voy a calcular el coeficiente de variación, que, como me decían, no me acuerdo quién, es igual a la desviación estándar dividido en E. No, No. dividido 94,55. Perfecto, dividido la media. ¿Sí? 94,55. ¿Y le hago algo más a esto? Por 100. Por 100 para que me queden porcentajes. ¿Sí? Profe, Decime. ¿puede volver a explicar la diferencia entre las dos a la hora de interpretarla? Ahí vamos. Voy a copiar la unidad de medida que se la tengo acá. Y voy más acá. Ahora bien, fíjense, cuando comparo la desviación estándar, acá me dice que en el caso de Córdoba el desvío promedio con respecto a la media es de 36.000 pesos. ¿Sí? Mientras que en el caso de Santa Fe es 85.000 pesos. ¿Sí? En principio tiene más dispersión esta, si yo lo veo así. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cuando las medias son distintas, dijimos que la dispersión en general la mido, o sea, o las comparo a través del coeficiente de variación. ¿Sí? No las comparo en términos de la desviación estándar. ¿Sí? Porque puede ser que las desviaciones estándar sean parecidas, pero las medias sean muy distintas. ¿Sí? Entonces el impacto de esa desviación estándar no es lo mismo cuando las medias son distintas. ¿Sí? No significa lo mismo. Entonces uso las medidas de dispersión relativa, como es el caso del coeficiente de variación, ya que me permite, ¿qué cosa? Decir en términos relativos cuál es el porcentaje en promedio en el que se alejan los datos de la media. ¿Sí? En promedio, la dispersión en el caso de Santa Fe, el desvío promedio, ¿sí? Con respecto a la media es del 72,45%, ¿sí? En términos de la media. ¿Bien? Mientras que en Córdoba se desvía en 38,49% en relación a la media. ¿Sí? Entonces, cuando yo comparo el coeficiente de variación, acá sí puedo decir que Córdoba tiene una menor dispersión relativa en relación a Santa Fe. ¿Sí? En los dos casos concluye lo mismo acá, ¿sí? Pero no, muchas veces no pasa eso. ¿Sí? Muchas veces puede ser que la desviación estándar de un grupo sea más alta que en el otro, pero cuando calculo el coeficiente de variación, porque las medias son muy distintas, me lleve a concluir lo opuesto. ¿Sí? Es mucho más adecuado el ejemplo típico que le dije antes. Si yo tengo dos grupos y la desviación estándar de los dos grupos es 5, si yo comparo desviación estándar, voy a estar diciendo que la dispersión es la misma en los dos grupos. ¿Sí? Porque en las dos es 5. Ahora, si la media del grupo 1 es 10 y la media del grupo 2 es 100, ese 5 de desviación estándar, ¿significa lo mismo en los dos grupos? No. No, en el primer grupo un desvío del 50% con una media de 10, ¿o no? ¿Sí? En relación a la media. Y en el otro, ¿cuánto significa? ¿Qué desvío promedio hay? Si la media fuera 100. 5%. 5%. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo hubiera mirado la desviación estándar, hubiera concluido ¿qué cosa? Que la dispersión es la misma en los dos grupos, pero no. ¿Sí? No es la misma. ¿Bien? Porque no significa en términos absolutos, ¿sí? Es la misma, pero no significa lo mismo en el impacto que tiene, ya que las medias son muy distintas. O sea que, en ese ejemplo que estoy dando, la distribución es mucho más homogénea. En el caso de la media de 100, con una desviación estándar de 5, ¿sí? Porque si yo me desvío en 5 de 100, están todos cerquita del 100. En cambio, si me estoy desviando en 5 de una media de 10, me estoy desviando el 50%. ¿Sí? Entonces, hay mayor dispersión. ¿Sí? Una cuestión particular que acabo de mencionar recién, ¿sí? Cuando les daba este ejemplo, es que cuando hablo de dispersión en general,
estoy hablando de homogeneidad o heterogeneidad al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué significa homogeneidad? Que los datos, ¿sí?, están más concentrados, son más parecidos a la media, ¿sí? Entonces, una distribución, ¿cuándo va a ser más homogénea? ¿Cuál de las dos distribuciones es más homogénea? ¿El caso de Santa Fe o el caso de Córdoba? El de Córdoba. El de Córdoba. Porque el desvío en relación a la media es 38% nada más. Mientras que en Santa Fe se alejan el 72% en promedio en relación a la media, ¿no? ¿Sí? Entonces está más disperso. Entonces acá voy a concluir que la distribución de Córdoba es más homogénea, ¿sí? Homogénea en términos de que están los datos más cerquita de su media, ¿sí? Y fíjense que digo de su media, no me importa cuál es la media, porque cuando yo miro el coeficiente de variación, le saqué el efecto de la media al dividirlo, ¿sí? Entonces digo, los datos de Córdoba están más concentrados alrededor de su media que los datos de Santa Fe. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bien. Yo no lo hice acá y no lo voy a hacer, pero ustedes hagan el cálculo para la varianza usando la primera fórmula. ¿Sí? Me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Sí? De nuevo, en general, por ahí no le vamos a dar los datos, ¿sí? O le podemos dar una parte de los datos y demás que falte algún dato, por ejemplo, este valor de acá y lo tengan que calcular ustedes, o eventualmente le podemos dar alguna expresión que representen estos términos, ¿sí? Le podemos dar el sumatorio de los n sub i por los x sub i al cuadrado, ¿sí? Entonces ustedes lo tienen que usar. Pero ahí de nuevo tengo que identificar qué fórmula uso, esta o esta, la primera o la segunda, ¿sí? Y eso va a depender del dato que les demos. ¿Bien? ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, están afiladísimos. Bien. En resumen, tenemos esto. ¿Todos tienen calculadora? Lápiz y papel. Vamos a hacer cuentas. Bien, entonces me van a ayudar. Tengo los datos, bueno, este es el resumen. Entonces tengo las medias de cada variable, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Falta el rango y el rango intercuartílico, pero bueno, no me interesa, me interesan estas medidas. ¿Sí? Vamos a ver una serie de propiedades vinculadas a la varianza. Vieron algunas propiedades vinculadas a la media, ahora vamos a ver propiedades vinculadas a la varianza. Bueno, acá tengo los datos. Se ve, ¿no es cierto, esto? Porque necesito escribir, por eso lo estoy dejando en modo editable. Sí, se lee bien, profe. Perfecto. Voy a dejar en modo editable y esto lo voy a checar un poquito nada más, me parece. Bien. Ahora, supongamos que se contraen los gastos en salarios y cargas sociales de las empresas de Santa Fe en un 5%. ¿Sí? ¿Cuál es la nueva varianza de ese grupo de empresas? Cuando caen el 5% significa que en cada uno de los valores se redujo un 5%. ¿Sí? Entonces yo tengo en realidad una nueva variable. Santa Fe era Y, ¿no? Sí. Una nueva variable que le voy a llamar Y', ¿sí? Que es igual a la variable anterior. Menos un 5%, o Claro, sea, es la 0,95. Claro, es la variable Y menos la caída del 0,05, ¿sí? De Y. Que en general, cuando hago esto, hago directamente 1 menos. Saca factor común. O lo multiplicás 0,95 por la varianza. Perfecto. Espera. Esto estoy viendo la variable nada más. O sea que es 0,95 por Y. ¿Sí? Ahora, es decir que yo quiero calcular ahora la varianza, ¿sí?, de la nueva variable reducida en un 5%. Entonces quiero calcular la varianza de Y', ¿sí?, lo cual es igual a la varianza, ¿sí?, de 0,95 por Y. ¿Y esto a qué es igual?
a C al cuadrado por la varianza de Y. O sea, Exacto. 0,95 al cuadrado por la varianza de Y. Es la constante, que en este caso es una constante para la variable. Entonces la constante es 0,95 elevado al cuadrado. Bueno, voy a poner sombrerito, como elevado al cuadrado, sombrerito, ¿no? ¿Sí? Por la varianza de Y. Y esa varianza de Y es la que tengo de recién, ¿no es cierto? 7.370. Exacto. Entonces, esto es igual a... ¿Y esto a cuánto es igual? 6.651,65. ¿Cuánto? 6.651,65. Perfecto. ¿Bien? Y esto está en miles de pesos al cuadrado también, ¿no? ¿Está clara la propiedad que aplicamos acá? ¿Sí? Tengo una constante Sí. por la variable. Lo importante es que cuando se redujo, como fue proporcional el cambio, ¿sí? Se redujo en cada uno de los valores, se redujo 5%, el cambio fue proporcional. Por eso es que tengo esta expresión, que me termina quedando esta expresión de acá. 0,95 por Y. Siempre que hay una reducción, ¿sí? La varianza va a reducir también, ¿sí? Cuando hay una reducción proporcional, ¿sí? La varianza va a reducir. Si hay un incremento, la varianza, ¿sí? Se va a incrementar, ¿sí? Bien. Segundo caso, si se produce un aumento en el 15% en los salarios y cargas sociales de las empresas de Santa Fe. Traigo esto para acá, ¿no? Es más fácil. De Córdoba. Córdoba es X, ¿no es cierto? Hay un incremento del 15%. ¿Qué pasó? Multiplico por 1,15. Perfecto. Voy acá directo. Hay un incremento, entonces 1 más... Ups. Un incremento del 15%, entonces esto es multiplicar, ¿sí?, a la variable original X por 1,15. ¿Sí? Es decir que cuando quiera calcular la varianza de esto, la varianza de la nueva variable, o sea, el X' va a ser igual a la varianza de una constante también, ¿no es cierto? 1,15 es constante. Al cuadrado. Bien, al cuadrado. Por la varianza. ¿Dónde está? Ahí está. Por la varianza de X. Es decir, 1.315,70. ¿eso te termina quedando al final? No, ese es el valor de la varianza. Te queda 1.740. 15,70 y esto me dijiste que era 1.740. 1740. Obviamente que tenía que pasar acá, aumentar. 1740 exacto. Con 0,1. ¿Ven? ¿Estamos la propiedad? Sí, profe. Ahora, si disminuyen los salarios y cargas sociales de las empresas de Córdoba en 1,5 miles de pesos, ¿cuál es la nueva desviación estándar? O sea, Córdoba, ¿verdad? La misma. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Por qué la misma? A ver, ¿por qué interpretamos que es la misma? Si la X', ¿qué pasó? A cada X, ¿qué le pasó? Le disminuimos 1,5. La disminuimos, ¿sí? 1,5. Perdón, vamos a hacer así. 1,5, ¿sí? Miles de pesos. Eso no es porcentaje ni nada, ¿no? Son miles de pesos, van a ser. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la distribución cuando hay un cambio de este estilo? No, o sea, la varianza no cambia.
Pero Las la distancias se distribución, mantienen, digamos. Queda la varianza de X menos la varianza de 1,5 en este caso, que da 0, porque es la varianza de una constante. exacto. Exacto, eso mismo es. Y lo que está pasando en realidad es que una traslación, ¿sí? Una traslación de la distribución, ¿sí? Como todos los valores de X se movieron en 1,5 hacia la izquierda porque se lo resté, la distribución hizo esto. ¿Sí? Usted me está viendo al revés, para este lado, porque disminuyó. ¿Sí? Entonces, la forma, ¿sí? La dispersión alrededor de la media es la misma. Lo que sí cambió, ¿qué es? La media cambió. ¿Sí? Porque la media, como vieron una propiedad recién, va a caer en 1,5. ¿Sí? Pero cambia la media, pero la dispersión alrededor de la media sigue siendo la misma. ¿Sí? En términos de varianza, ¿no? En términos de varianza, ¿sí? Porque es directamente un desplazamiento sin cambiar la forma de la distribución. ¿Sí? Una traslación. ¿Ya? Por eso es que la varianza se mantiene. Bien. Yo no estoy poniendo las unidades medidas, pero acuérdense que las varianzas están en pesos al cuadrado. ¿Sí? Ese está más lindo. ¿Qué efecto produciría en la dispersión relativa de los datos un aumento de 10.000 pesos en los costos salariales? Dispersión relativa, ¿qué es? El coeficiente de variación. Exacto. Y el coeficiente de variación aquí era igual. A la desviación estándar sobre la media aritmética. Bien. O sea que yo, si quiero calcular el coeficiente de variación de X', debería calcular, ¿sí?, la desviación estándar de X' dividido la media de X', ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Rápido, sin hacer cuentas. Desviación estándar, o sea, hay una variación, un aumento de 10.000 pesos. ¿Sí? La desviación estándar, ¿qué pasó con la desviación estándar? Se queda igual. ¿Y la media? Aumenta. Aumenta. O sea, que aumentó la media, la dispersión absoluta, que es la desviación estándar, continúa igual. Como la media más alta, ¿qué pasa con el coeficiente de variación? Me faltó el 100 acá, ¿no? Algo. ¿Qué debería pasar? Se hace más chico. Baja el coeficiente de variación. Bien, porque la media es más grande, entonces la dispersión esa se significa menos en términos de desvío, ¿sí?, en relación a la media en términos porcentuales. ¿Sí? Entonces hay una menor dispersión relativa en torno a la media, ¿sí? Porque si la media es más grande, la misma dispersión absoluta, ¿sí?, implica menos dispersión relativa. ¿Bien? Entonces, esto sería la desviación estándar de X más ¿cuánto? Más 10. Ahora, o menos. No, aumento. Más 10, ¿no? No pongo 10.000. ¿Sí? Pongo 10. Acuérdense que esto está en miles. ¿Sí? Y esta sería la media de esta de acá. ¿Sí? Pero ustedes vieron por propiedades recién, ¿qué cosa? Que esto es la desviación estándar de X directamente. ¿Sí? Y el denominador aquí es igual. Voy a poner una llavecita. A la media de X más la constante, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí, profe. Bien. ¿Ustedes hacen la cuenta después? ¿Sí? Reemplazan, pero ya saben que tienen que disminuir. Ahora, a ver, este sí está acá. Esto está hermoso. Supongamos que ahora hay una disminución del 5% en los salarios en los costos salariales de Santa Fe y quiero ver cómo afecta la dispersión relativa. Rápido, sin cuentas. Dispersión relativa. Ahora sí te cambio todo. La varianza va a disminuir, o sea que la dispersión estándar
La desviación estándar también disminuye Disminuye, bien. y la media también disminuye. ¿Y qué pasa? ¿Cambia el No coeficiente de cambia, variación? ¿no? No, Sí. porque es un cambio proporcional. Muy bien, es un cambio proporcional. O sea, la varianza sale la constante al cuadrado, pero la desviación estándar sale la constante, ¿se entiende? En la propiedad. ¿Sí? Ustedes van a traer el coeficiente de variación de Y, acá que va a ser igual a la desviación estándar de Y' sobre la media de Y', ¿no es cierto? Acá tendría el coeficiente de variación de Y, y esto sería la desviación estándar por 0,95 me dijeron, ¿no es cierto? Por la variable Y, ¿sí? Dividido la media de... ¿sí? Dividido la media de 0,95 por Y. ¿Sí? En la varianza sale la constante al cuadrado, ¿sí? Para las propiedades de la desviación estándar. Pero acá, ¿qué pasaría? Como es desviación estándar, en la varianza sale al cuadrado, pero en la desviación estándar, ¿cómo saldría? En unidad, o sea, común. Claro, saldría la constante a secas, ¿sí? Entonces sería 0,95 por Y, ¿sí? Y en la media también saldría, ¿cierto? Pero la media siempre sale así, ¿no? Voy a poner una llavecita acá para que nos demos cuenta de que el cociente es entre todos esos, pero ¿qué pasa? Como mencionaba Paz, creo que había dicho, que el cambio era proporcional. Como el cambio es proporcional, se simplifican esas constantes y ¿qué va a pasar? El coeficiente de variación termina siendo el mismo que el original, ¿o no? Sí, de uno. Y esto es igual al coeficiente de variación de x. ¿Sí? O sea que cuando el cambio es proporcional, el coeficiente de variación de la variable nueva, con el cambio proporcional, es igual que el coeficiente de variación de la variable original. Era C acá, ¿no? ¿Está? C, y me olvidé de cambiar acá las X por la C. Bien. ¿Está claro? ¿Por qué se mantiene constante? Porque el cambio fue proporcional, entonces en términos relativos no hubo cambio en la dispersión. ¿Bien? En cambio, cuando el cambio fue absoluto, ¿qué pasó? ¿Sí? Si hay un aumento de la media, disminuye el coeficiente de variación, y si hubiese sido una disminución de la media, si hubiera habido una caída absoluta en el salario, ¿qué hubiera pasado? Si caen 10.000 en vez de aumentar. Hubiera Aumenta el disminuido. coeficiente. Aumenta, eso. Aumentan, ¿cierto? Porque la desviación estándar, de nuevo, sigue igual, sea que sume o reste, ¿sí? Pero la media disminuye. Entonces eso hace que aumente el coeficiente. ¿Sí? Está clarísimo entonces. Bien. ¿Quedó alguna duda con respecto a las propiedades? O sea, las propiedades las evaluamos de esta manera, ¿no? Bueno, ustedes terminan de completar con los cálculos acá y corroboran, ¿sí? Para no perder tiempo, pero era la idea. Que veamos un poquito las propiedades, tanto de la media que vieron hace rato, como de la varianza y cómo lo solemos evaluar. ¿Sí? Bien. Solo dudas, ¿no? ¿O hay dudas? Pregunten ahora que es el momento. Profe, en el 0,95 en la desviación estándar, como que ¿por qué lo distribuye así por propiedad? Por propiedad, porque en la varianza, ¿te acuerdas que? ¿Dónde estaba? Cuando calculamos la varianza, ¿te acuerdas que salía al cuadrado? ¿Dónde está? Acá. Cuando vos calculas la varianza de una constante por la variable, es la constante al cuadrado. ¿Sí? Esta es la constante al cuadrado por la varianza de la variable tal como está. Sí. Y la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de esto. Y la raíz cuadrada de esto, fíjate que es
le saco la raíz cuadrada del 1,5 y ¿qué me queda? Al cuadrado, y se me va al cuadrado, me queda 1,5, y le saco la raíz cuadrada de la varianza y me queda la desviación estándar. Ah, ¿Sí? bien, bien. Por eso que, ¿sí?, la propiedad, en términos de la desviación estándar de una constante por la variable, es la constante por la desviación estándar de la variable, ¿sí? En la varianza no, la varianza sale al cuadrado, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Bien? Perfecto. Bueno, para cerrar voy a enchufar la compu antes que se apague, si no, cerramos todo. Denme un segundito. Ahora sí. Bien. Vamos a ver gráfico de dispersión. No le vamos, perdón, boxplot. No vamos a pedir que construyan ustedes el boxplot, ¿sí? Pero muchas veces sí le vamos a pedir que nos indiquen, ¿sí? Que interpreten el boxplot y, por otra parte, puede ser también que le pidamos, a ver, qué elementos conforman al boxplot, ¿sí? ¿Qué medidas intervienen en la conformación del boxplot? Vamos al de Córdoba, que es el más aceptable, ¿sí? Y veamos qué elementos intervienen acá, en este boxplot, para construirlo. La caja. ¿La caja entre qué valores está? El cuartil 1 y el cuartil 3. 3 y el 1. Bien, entonces, acá abajo, ¿qué tengo? ¿El cuartil 1 o el cuartil 3? 1. El 1, ¿sí? El menor. O sea, cuando se mide en el eje vertical, que es los valores que son las variables, sí, crece de abajo hacia arriba, obviamente. ¿Sí? Cuartil 1. ¿Bien? Ahora bien, el cuartil 1 me marca el inicio, ¿no es cierto?, de la caja, en cierta medida. ¿Sí? ¿Bien? Ahora. No lo hice para el cuartil 3, ¿no? Malo, mira, acá está. El cuartil 3 es, ¿sí?, donde termina la caja, ¿no? Entonces, en términos de los datos de Córdoba, que son estos de acá, sería el cuartil 1 es igual a ¿qué cosa? A 60. A 60.000. O sea que este valor de acá es 60.000. Yo lo podría poner acá 60.000, ¿no? En vez de cuartil 3, pero se lo señalo nada más para que lo veamos. Y el cuartil 3, 130.000. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa? Tengo en la caja. La media y la mediana. O sea, la mediana es como la liñita y la media el punto. Perfecto. ¿Sí? En general, lo importante es la mediana más que la media. ¿Sí? Este sería el cuartil 2 o la mediana, que es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Es el cuartil 2 o la mediana o el percentil 50. Si también tengo el percentil 50, sería equivalente. ¿Sí? Ahora, el puntito de la media puede estar o no estar. En general, digamos, lo que me importa es graficar la caja, y para graficar la caja tengo el cuartil 1, el cuartil 3, y me divide la mediana la caja. ¿Me la divide a la mitad? ¿A la caja? mediana no. Bien. Solo me divide a la mitad. ¿Sí? Exactamente la mitad la caja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mediana representa el valor de la distribución de forma tal que tengo el 50% de valores más elevados y el 50%, ¿sí?, por debajo de ese valor. ¿Bien? Eso no significa que me divida a la mitad. Sí, entre el cuartil 2 o la mediana y el cuartil 3 tengo el 25% de los datos, pero pueden estar todos juntitos. ¿Sí? O sea, ser muy parecidos, entonces están todos muy concentrados. ¿Ven? O al revés, pueden estar muy concentrados cerca del cuartil 1, entonces la mediana va a estar más cerca del cuartil 1. ¿Sí? La media, que es el puntito negro que está acá, eso depende del software en general. ¿Sí? A veces lo grafica, a veces no. En general lo puedo poner yo, lo puedo graficar, ¿sí?
pero no es algo que haga en esencia el boxplot, ¿sí? Que tenga que estar. El boxplot representa las medidas de posición central y no central, básicamente. ¿Sí? Bien, ¿qué otro valor me está faltando? Habiendo hecho ese comentario de la medida, que, bueno, lo podemos decir que está o que no está, no nos va a importar demasiado. Y también tengo el los cuartil. límites. ¿Cómo? También tengo el cuartil 0 y el cuartil 4. Por fuera de la caja. No. O los límites. Los límites. Claro, son los límites que se calculan con el recorrido intercuartílico. Claro, que eso es otra cosa, ¿sí? O sea, en el primer caso, o sea, yo voy a ir al primer caso de Córdoba, digamos, porque no tengo valores atípicos, que es de lo que están hablando, ¿sí? Cuando no existen valores atípicos, ¿sí? Los brazos terminan en el valor mínimo y el valor máximo respectivamente. O sea que este brazo de acá representa el valor mínimo de la serie, que acá no lo tengo, ¿sí? Pero bueno, debe estar por ahí. Y este brazo de acá, el valor máximo, ¿sí? Ahora, no es que siempre es el valor mínimo o el valor máximo. Es el valor mínimo o el valor máximo que no pasan, ¿sí? Los límites de valores outliers que ustedes vieron, ¿sí? Esos límites de valores outliers, ¿sí? Voy a copiar esto de acá, que me gusta esta letra, ups. Me vuelvo acá. ¿Sí? Ustedes tienen dos límites que es el límite inferior de outlier, ¿sí? Que era igual a qué cosa. A ver si se acuerdan. A 1,5 por el recorrido intercuartílico más el menos el primer cuartil. O sea, el primer cuartil menos eso, o el tercer cuartil más eso. Perfecto. El límite inferior, ups, es igual a esto menos 1,5 veces el recorrido intercuartílico que lo calculamos antes, ¿no es cierto? Que era la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿sí? ¿Bien? Y el límite superior de outliers lo pongo por acá. No se tanto. ¿Sí? Y el límite superior es exactamente lo mismo, pero sumado, ¿no es cierto? Bien. Esto lo que me hace, me establece una frontera imaginaria. Es decir, que me va a poner... Pero con el cuartil 3, profe, el superior, creo. Ah, perdón, me lo comí. Gracias por avisarme. Cuartil 3 más, ¿sí? Si no, me quedo corto. Ahora bien, esto lo que hace me establece una barrera imaginaria, ¿sí? Por ejemplo, por acá, usted haga el cálculo después, ¿sí? De forma tal que no me quedó muy derecha la recta, más o menos, ¿sí? Una barrera imaginaria, o sea, esta sería la del límite superior, ¿no es cierto? Y por abajo tendría el límite inferior, ¿sí? Ahora, si yo tengo una observación que pase esa barrera imaginaria, la voy a considerar como un valor outlier, ¿sí? Ahora, el brazo va a terminar, ¿sí? Va a finalizar en aquel valor máximo de la serie de datos, pero que no haya pasado la barrera, ¿sí? Entonces, si ningún dato pasó la barrera, como es en este caso, ¿qué pasa? El brazo termina en el máximo. Pero si yo tengo, ¿sí? Algún valor que pasa la barrera, el brazo no termina en ese valor, sino que termina en el anterior que no haya pasado la barrera. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto en el caso superior, en el caso inferior es lo mismo. ¿Sí? Bien, y esto me sirve además para detectar eso que decíamos antes. Che, si existen valores atípicos, una mejor medida de posición es la mediana porque es robusta a valores extremos, y la media es sensible.
Entonces, si hay valores extremos, por ahí me conviene la mediana, ¿sí? Pero nunca dijimos cuándo hay valores extremos. Cuándo un valor se puede considerar extremo o atípico, ¿sí? Entonces, esto me da un cierto criterio para decir, che, hay valores extremos, mejor usemos como medida de posición la mediana, es más conveniente, ¿sí? Porque la media es sensible, ¿bien? En el caso de la variable en Córdoba, fíjense que no hay valores atípicos, y además puedo ver que la media es bastante parecida, ¿no? La mediana, ¿sí? Y eso está en general relacionado, ¿sí? En parte porque, bueno, la distribución es relativamente simétrica, pero más allá de eso, cuando hay valores atípicos me suele tirar bastante la media, ¿sí? Hacia el lado donde están los atípicos. ¿Bien? Fíjense en el caso de Santa Fe. En el caso de Santa Fe, ¿hay atípicos? Sería como ese punto de arriba, que está solo. Este punto y este punto de acá. Pasa que Infostat, esto depende del software, Infostat diferencia lo que son outliers, ¿sí? O atípicos y extremos, ¿sí? Los extremos ustedes habrán visto en el libro, que es otro límite, aparte de este, tenés un límite que es atípico, digamos, outlier, que están un poquito alejados, ¿sí? Y después extremos que están súper alejados, que en vez de multiplicar por 1,5, lo multiplica por 3 al recorrer intercuartílico para buscar esos límites, ¿sí? Entonces, fíjense que el puntito vacío es un extremo en términos de cómo lo estima Infostat, y el cuadradito negro, ¿sí? Es un atípico, o sea, pasa esta frontera. Esta pasa otra frontera que está más allá todavía, ¿sí? Está mucho más alejado, ¿bien? Entonces acá hay atípicos, y acá entonces me convendría usar la media o la mediana como medida de posición. La mediana. La mediana, ¿verdad? Y fíjense que eso tiene sentido, fíjense dónde está el puntito de la media de la caja. Está recontra para arriba, ¿sí? Fíjense que está acá al borde de la caja, ¿sí? Está bastante alejada de la media. Y eso tiene que ver con estos atípicos, que son valores muy altos que me están llevando la media muy hacia arriba, por eso decimos que la media es una medida sensible a valores atípicos, y fíjense que los datos en realidad están concentrados el 50% acá en esta caja, el 75% está concentrado acá, ¿sí? Y esos atípicos me están llevando la media muy hacia arriba, y en realidad no termina de no ser representativa esa media, ¿sí? Y otra cuestión acá, ¿qué pasa con los brazos? No había valores que estuvieran por fuera de la caja que no fueran atípicos. Entonces los brazos quedaron pegados a la caja. Claro, y puede pasar dos cosas. Puede pasar que todos los valores, por ejemplo, el 25% de los valores más chicos, asuma valor 60, ponele, ¿sí? Si son todos 60, ¿qué implica? Que el mínimo valor es 60 y el cuartil 1, ¿cuánto es? También 60. 60, entonces está el brazo comprimido en la caja, ¿sí? Y eso pasó acá. O sea, puede pasar eso, tengo poquitos datos también, pero puede ser que no tenga, que coincida el brazo, el fin del brazo con el cuartil, porque el mínimo, ¿sí? Coincide exactamente con el cuartil 1, entonces el brazo en realidad no se prolonga, quedó ahí. El 25% de los datos está concentrado en 60, por ejemplo, ¿sí? Y el brazo superior, fíjense que la caja termina en el cuartil 3, ¿sí? ¿Y hay valores más grandes que lo que corresponde al cuartil 3? Sí, estos dos, en principio. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el brazo no existe acá? Esos valores son atípicos, son outliers. Aquellos son valores outliers, y los valores que no pasaron la frontera de outliers son iguales al cuartil 3, ¿sí? O sea, estos son casos raros, digamos, del verde en general. Tengo los brazos más la onda de Córdoba y tengo un puntito que pasa la barrera de outliers, por ejemplo, ¿sí? Puede pasar, ¿no? Una cuestión acá, fíjense, si ustedes hacen el cálculo para el límite inferior a outlier, seguramente para el caso de Córdoba le va a dar negativo. Obviamente, como son salarios, costo salarial, vas a asumir valores positivos, o sea que ustedes saben que el límite en realidad es 0, más allá de que me dé un valor negativo, ¿sí? O sea, no va a existir, digamos, outliers, ¿sí? Pero bien, eso con respecto a caja y brazos, ¿sí? De nuevo, no es que vamos a pedir que construyan, pero sí que interpreten en muchos sentidos, ¿sí? ¿Qué medidas intervienen? Las formas, ya vamos a ver la semana que viene las formas,
¿sí? A partir de los gráficos de boxplot y a partir del coeficiente de asimetría, por ejemplo, ¿sí? Pero en general puedo ver ese tipo de cosas también de los boxplot, ¿sí? Analizar si existen atípicos y a partir de la existencia de atípicos decir qué medida de posición es más adecuada o cuál menos adecuada. ¿Bien? Bien. ¿Quedaron dudas? Profe, sí. ¿Puede volverme a explicar cómo es cuando hay brazo y cuando no? Por ejemplo, en el caso de Santa Fe, me vuelvo a repetir los datos. Bien. En el caso de, esto es Santa Fe, sí. ¿Sí? Fíjate que el valor mínimo de los datos, ¿cuánto es? 60. ¿El cuartil 1? El cuartil 1, que es el percentil 25, 60. También es 60. ¿Qué significa? Que el 25% de los datos está entre 60 y 60, porque si el mínimo es 60 y tengo varios datos de 60, tengo el 25% de los datos están concentrados sobre 60. Como el brazo se extendía hasta el mínimo, desde el cuartil 1 hasta el mínimo, pero como el cuartil 1 y el mínimo coinciden, ¿qué pasó? El brazo está amuchado sobre el cuartil 1. ¿Sí? Pero es porque yo tengo los valores, pero todos son coincidentes con 60. ¿Se entiende? Entonces, el brazo está, pero no se prolongó, quedó ahí en 60. ¿Sí? El brazo siempre va desde el cuartil 1 hasta el mínimo, en ese caso hasta el mínimo, que no supere los valores outliers. ¿Sí? Ahora, como el mínimo y el cuartil 1 coinciden, ¿por qué coinciden? Porque tengo muchos 60. ¿Sí? El 25% de los datos al menos es 60. ¿Sí? Entonces el cuartil 1 coincide con el mínimo, entonces el brazo, ¿qué pasó? Se superpuso con el cuartil 1. Por eso es que el brazo no se extiende acá. Está así, pero está amuchado ahí arriba del cuartil 1, en el borde de la casca. Sí, entiendo, gracias. ¿Sí? Pero no va a pasar siempre eso, ¿no? Pero en este caso, como son todos datos muy parecidos, sí pasó eso. Sí. Tengo una consulta sobre el ejercicio 14, donde la media es mayor que la mediana, entonces en la resolución del libro, bueno, aparece que es asimétrica derecha. Sí. Pero cuando yo saco la distancia entre el cuartil 1 y la mediana, y el cuartil 3 y la mediana, me da asimétrica izquierda. Claro. Puede pasar eso, ya lo vamos a ver con los coeficientes de asimetría, creo que Paz había preguntado algo de eso hoy en el grupo de Telegram. Puede pasar que la asimetría no sea muy marcada, ¿sí? O sea, que sea asimétrico, pero haya poquita diferencia. No sé cuál es la diferencia entre la media y la mediana que obtuviste. 737 y 650. ¿Y cuáles eran los valores de la variable, de la media? De la media, 737 y de la mediana, 650. Ah, bien. Claro. Pero fíjate que la diferencia entre la media y la mediana es muy pequeña. ¿Sí? Entonces, en realidad, si bien uno dice, sí, la media es mayor a la mediana y asimétrica derecha y viceversa, eso siempre que haya una asimetría marcada. Vos podés tener casos donde no hay una asimetría marcada. Es decir, que es asimétrico por apenitas. En esos casos, vas a tener esto, que un indicador te dice que... ¿Y cuál es el que hace más hincapié en la asimetría? ¿En cuál me baso? Lo vamos a evaluar en conjunto, o sea, uno evalúa gráficamente, ¿sí? Lo evalúa con los indicadores que tiene y en conjunto dice, porque de nuevo, vos podés tener el indicador ese que la media te dice que la media es mayor a la mediana, entonces vas a asumir que es asimétrica derecha y después tenés por otro lado que el coeficiente de asimetría te dio negativo. Pero te dio negativo y te dio muy cercano a 0. ¿Sí? Y cuando veas el gráfico vas a ver que es asimétrica, pero apenitas. Claro. Entonces, los indicadores comienzan a ser contradictorios a veces ahí. Pero no es que sea contradictorio, es porque casi no hay asimetría, entonces las diferencias son mínimas. ¿Sí? Pero es por eso, digamos. ¿Bien? Y podés concluir de acuerdo a la información que tengan. En general, nosotros en los exámenes vamos a darle cosas donde si hay asimetría, sea marcada la asimetría para que no pasen estas cosas. Claro. ¿Sí? O sea, no es que, ¿vean? Y es más, cuando ustedes tienen coeficiente de asimetría cercanos, nunca van a tener un coeficiente de asimetría 0 donde la distribución sea exactamente simétrica, así cuando toman una muestra.
Pero si es muy cercana a 0, y voy a concluir que es relativamente simétrica. Bien, bien. ¿Sí? O sea, no voy a decir es simétrica, pero puedo agregarle el adjetivo relativa. ¿Sí? O sea, casi